Ya estamos listos para nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Esta jornada nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo está, Natalie? Muy bien, ¿Cómo le va? buenas noches. América Castillo, coordinadora de Vocación Pública del Centro de Estudios Idea País. ¿Cómo está, América? Buenas noches. Comencemos con esto de los migrantes. Un nuevo episodio, ¿no? Una polémica ya larga de prácticamente un par de semanas. Con Matei, que en este caso es la que vincula, mirando de lejos la pelea, y con Kast y Jara, digamos, ya tirándose los platos por la cabeza en este sentido. Claro, un tema que sin duda tiene múltiples aristas y es sumamente complejo. Yo creo que frente a toda la discusión que hemos visto con migrantes, con el aumento de la población migrante, con el aumento de la percepción de inseguridad que hay en las calles y un sinfín de cosas, estamos frente a un debate que exige medidas completas, medidas que sean capaces de responder a esta multitud de aristas y no nos sirve seguir manteniendo un discurso cierto que tenga promesas vacías que pueden sonar muy bonitas pero que en la práctica son incumplibles. Y en ese sentido creo que es importante escuchar al equipo técnico, la experiencia también, la gestión, revisar por supuesto toda la evidencia internacional de cosas que han servido y mirar con harta cautela el debate. ¿Qué se hace? ¿Regularizar, empadronar, ordenar? ¿Cuál es semántico puede parecer la discusión, pero es importante? Por supuesto que es importante, y aquí lo que no se puede obviar es que estamos en una evidente crisis y es necesario tomar medidas que vayan mucho más allá de los discursos efectistas. Esto lo hemos discutido un par de veces en este mismo panel, ¿no? En ese sentido vemos que hay mucha población, no sabemos cuánta hay, entonces si pudiésemos establecer una política que estableciera pasos ordenados para poder llegar a través de un camino regularizar, primero tenemos que saber cuántos son y en qué condiciones están. O sea, esa sería uno de los pasos para luego ver en qué condiciones se puede regularizar, a quienes no, ¿cierto? Pero la idea de esto siempre tiene que estar enfocada en que la población migrante sea un aporte al desarrollo, un aporte a la comunidad a la que llegue a insertarse, y que la comunidad tenga la capacidad también de recepción y no se generen roces, ¿cierto? Como los que se han producido en ciertas zonas donde están estos focos de ingresos irregulares, ¿no? Entonces ahí lo más importante es que preocuparse en serio de la población migrante, poder desde sus derechos, de sus condiciones, en cómo se incorporan al voto, al cómo se incorporan a la vida social, y de ahí en adelante, ¿cierto? El cómo se está abordando desde la discusión presidencial es algo que por supuesto que empieza cada día a preocupar más, porque me parece que las condiciones y la dignidad de alguien que cruza la frontera de la manera en que la cruza y llega a Chile no puede ser tampoco caldo de cultivo para que se estén atrincherando, ¿no?, las diferentes candidaturas. América, voy contigo con el presupuesto, ¿no? Desde el tono del discurso del presidente con este emplazamiento directo a José Antonio Kast, que hoy día respondió furioso, esa es la verdad, hasta la falta de glosa republicana, como se ha denominado, los fondos de libre disposición. ¿Qué mirada tienes respecto a estos dos puntos, por ejemplo? Claro, llevamos 17 años con un déficit bastante importante. Esto no es de los últimos 5 minutos, de los últimos 5 meses. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo en 2 ocasiones este año, a través de informe, habla de la importancia que es, o de la extrema urgencia que hay que ponerle a todo lo que tiene que ver con la regulación del gasto que estamos teniendo, porque los ingresos permanentes finalmente han sido más bajos que los gastos permanentes que estamos teniendo. ¿Y por qué es importante regular esto? Porque si seguimos con la proyección que estamos teniendo actualmente, el 2027 vamos a estar pasando el límite prudente de deuda fiscal. ¿Y en qué incide este límite? En la capacidad que tiene el Estado de reaccionar frente a emergencias como una pandemia, un estallido social, que son cosas que vimos. Ahora, referente a todo lo que está pasando con el tono del debate y este emplazamiento que tiene el presidente al candidato José Antonio Kast, a mí la verdad es que me parece bastante lamentable. Creo que utilizar la cadena nacional con la cantidad de televidentes que puede llegar a tener, sin duda es un error grave, y a mí me llama mucho la atención cómo el gobierno se ha concentrado en marcar la pauta de los debates electorales, llevando a los candidatos a responderle y sacándolos de la cancha de las propias candidaturas presidenciales, de hablar de las propuestas, etcétera. Y creo que aquí, y también me remito a lo que dijo el presidente hace un tiempo sobre el propio cargo de la presidencia, es si el presidente sabe habitar el cargo. Finalmente lo vimos primero con los procesos constituyentes y ahora lo vemos como casi un jefe de campaña anti-Kast. Entonces me parece que es tremendamente preocupante y tremendamente irresponsable. Y también vemos a un gobierno que a esto se le suma todo lo que tiene que ver con la glosa republicana, ¿cierto? Con este margen de libre disposición, donde a todas luces lo que vemos es que el gobierno se va a ver obligado a tener que trabajar un programa con menos herramientas y con menos capacidad de poder gestionar las urgencias que ellos estiman pertinentes. Intervencionismo, gritaron en la derecha con el discurso.
No, en ningún caso. Yo creo que la presidencia es, por supuesto, que es importante, es algo que debe estar. Sin embargo, yo creo que lo que buscaba el presidente era ejemplificar lo que es una hipotética situación o cómo se vería el país enfrentado a recortes, ¿cierto? Y en el fondo, que quizá la ilusión le dio mucha más tribuna de la que debió haber tenido el candidato Kast, porque acá el foco está en ver cómo vamos a financiar el país que queremos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de esta glosa de libre disposición, acá lo que vemos es que hay dos cosas, ¿cierto? Hay una candidatura al oficialismo que necesita esa glosa para llevar a cabo, ¿cierto?, para cubrir los derechos sociales, y vemos en la oposición 4 candidaturas que en el fondo están diciendo... se ven cuestionados porque sus programas lo que están diciendo es con esta presión y no quieren reconocer que a través de esta misma presión tendrían que con recortes tendrían que además reducir sus derechos sociales, los derechos sociales de toda la población. Entonces eso. Ahora, este es el último presupuesto de este gobierno, ¿no? Entonces, y como se anunció tanto en la cadena nacional como lo ha señalado el ministro Grau, lo que busca es ir de la mano con la responsabilidad fiscal, ¿cierto?, con la responsabilidad social. Y ahí lo ha desglosado, él dijo, son 3 seguridades: seguridad social, seguridad pública y seguridad económica. Y ahí se va a ver cómo, ¿cierto?, las 3 van dialogando y cómo estas, ¿cierto?, lo que buscan es entregar en el fondo un Chile con menos deuda, ¿cierto?, y que se encamina a superarla al 2029. América, bueno, un presupuesto enrarecido, ¿no? También con las denuncias de chutear deuda, dijo Evelyn Matei en el caso de Vivienda Salud. Ayer añadía Frank Sauerbaum en obras públicas. Y en ese sentido se habla de un déficit que es más alto que los gastos, también los ingresos se están sobreestimando. ¿Cómo toda ese ruido va a afectar en la tramitación? Sin duda va a afectar. A mí me parece que aquí hay 2 puntos bien relevantes, ¿cierto? Uno que tiene que ver con la transparencia, y me parece que en realidad el problema de la gestión de este gobierno tiene que ver precisamente con que no hay claridad en cómo se está sobreestimando este ingreso y por qué tenemos este nivel de deuda. Y finalmente se demuestra una irresponsabilidad tremenda a nivel de gestión fiscal. Y por otra parte, bueno, la glosa la hemos tenido por los últimos 30 años, entonces también me parece irresponsable que no se ahora, porque claro, la indicación quizá hubiese sido reducirla a cierto porcentaje, pero no eliminarla. Y por otra parte me parece también interesante mirar y llevar el debate, relevar la importancia del debate al tema de cómo afecta a las familias chilenas en términos de educación, en términos de salud, en términos de vivienda, que es sin duda lo más importante. O sea, tener o pasar estos límites finalmente afecta a los proyectos que se le pueden dar a las familias. Un presupuesto de carácter reservado, diría uno, porque hay glosas que acá se está amenazando que se van a rechazar completas. O sea, gobernar o amenazar no me parece a mí la política del chantaje. Yo creo que acá lo hemos visto, la única forma de ir avanzando es cuando los sectores se ponen de acuerdo. El mejor ejemplo es cuando se aprueba la PGU, que fue una propuesta transversal, ¿cierto?, excepto la ultraderecha que se restó. Es cosa de revisar las elecciones, pero sin embargo el amenazar con rechazarla a mí no me parece. Creo que además no estamos frente a un gasto exorbitante ni a una reducción de la deuda muy profunda. Creo que es un presupuesto que se ajusta, ¿cierto?, y viene a consolidar una serie de avances que se han hecho durante estos 4 años, y no me parece que se empiecen como a trincherar, ¿cierto?, como barras bravas dentro de la política, porque lo que necesitamos es unidad y diálogo. Natalie, América, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tele 13 Noche en la mesa de análisis. Buenas noches. Que estén muy bien, muy buenas noches.